Hoy convivimos con inteligencias artificiales capaces de escribir textos, crear imágenes, componer música e incluso mantener conversaciones que parecen humanas. ¿Cómo es posible que una máquina logre algo así? ¿Qué ocurre dentro de esos sistemas que están transformando el trabajo, la educación, la creatividad y prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad? En este video descubrirás cómo aprende una inteligencia artificial generativa, que son las redes neuronales, por qué las máquinas pueden reconocer patrones y cuáles son los límites reales de esta tecnología fascinante. Si te interesan la inteligencia artificial, el futuro de la tecnología y los grandes cambios que están redefiniendo nuestro mundo, suscríbete gratuitamente al canal y activa las notificaciones. Comencemos este viaje para entender cómo las máquinas aprendieron a crear. Durante siglos, aprender fue considerado una capacidad exclusivamente biológica. Aprendían los seres humanos, los animales, los organismos capaces de adaptarse al entorno mediante la experiencia. Las máquinas, en cambio, simplemente obedecían instrucciones. Eran precisas, rápidas y eficientes, pero incapaces de aprender por sí mismas. Esa diferencia comenzó a cambiar cuando la informática dejó de enfocarse únicamente en programar reglas fijas y empezó a explorar una idea revolucionaria: construir sistemas capaces de aprender a partir de ejemplos. Este cambio de enfoque marcó el nacimiento del aprendizaje automático, conocido también como Machine Learning. En lugar de decirle a la máquina exactamente qué hacer en cada situación, los ingenieros comenzaron a enseñarle mediante datos. La máquina ya no seguía solamente instrucciones rígidas, ahora podía detectar patrones, ajustar comportamientos y mejorar sus resultados con la experiencia. Para entender la magnitud de este cambio, imaginemos cómo funciona un programa tradicional. Si se quisiera crear un sistema para reconocer gatos en fotografías utilizando métodos clásicos, habría que escribir manualmente reglas específicas. Los gatos tienen orejas puntiagudas, ciertos tamaños, determinadas formas faciales. Pero el mundo real es demasiado complejo. Hay gatos negros, blancos, dormidos, desenfocados, parcialmente ocultos o fotografiados desde ángulos extraños. Programar todas las posibles variantes sería prácticamente imposible. El aprendizaje automático propone una solución diferente: mostrarle miles o millones de imágenes etiquetadas como gato y permitir que el sistema descubra por sí mismo qué patrones suelen repetirse. En lugar de programar explícitamente las reglas, se entrena a la máquina para encontrarlas. Esta diferencia cambia por completo la naturaleza de la informática. La máquina ya no actúa únicamente como una calculadora sofisticada, sino como un sistema capaz de construir modelos internos del mundo basados en probabilidades y relaciones estadísticas. Sin embargo, el aprendizaje automático es solo una parte de una transformación más grande. Con el aumento de la capacidad computacional y la disponibilidad masiva de datos, surgió una técnica aún más poderosa: el aprendizaje profundo o Deep Learning. El aprendizaje profundo utiliza estructuras inspiradas, de manera muy general, en el funcionamiento del cerebro humano, las redes neuronales artificiales. Aunque el nombre puede sonar complejo, la idea básica es relativamente sencilla. Una red neuronal está formada por múltiples capas de nodos conectados entre sí. Cada nodo recibe información, la procesa y transmite el resultado a otros nodos. A través de millones de conexiones y ajustes, la red aprende gradualmente a reconocer patrones extremadamente complejos. Podemos imaginar este proceso como una gigantesca red de filtros. En una red neuronal diseñada para reconocer rostros, las primeras capas podrían detectar líneas simples y bordes. Las capas intermedias comenzarían a identificar formas más complejas, como ojos o bocas. Finalmente, las capas más profundas integrarían toda esa información para reconocer un rostro completo. Este aprendizaje ocurre mediante un proceso continuo de ajuste. Cada vez que la red comete un error, modifica ligeramente sus conexiones internas para reducir la probabilidad de volver a equivocarse. Con millones de ejemplos y millones de ajustes, el sistema mejora progresivamente.
El resultado es sorprendente, las redes neuronales profundas pueden realizar tareas que durante décadas parecían imposibles para las máquinas. Reconocer imágenes, traducir idiomas, generar texto, sintetizar voz, crear música o producir ilustraciones. Aquí aparece una cuestión fundamental, ¿realmente entienden las máquinas lo que hacen? La respuesta es más compleja de lo que parece. Las inteligencias artificiales actuales pueden producir resultados extraordinariamente convincentes, pero eso no significa que comprendan el mundo como un ser humano. No poseen conciencia, emociones ni experiencias subjetivas. Lo que hacen es detectar relaciones estadísticas extremadamente sofisticadas. En cierto sentido, aprenden patrones sin comprender significados. Un modelo de lenguaje puede escribir un poema sobre tristeza sin haber sentido tristeza jamás. Puede describir un atardecer sin haber visto el cielo. Puede generar una conversación convincente sin tener conciencia de estar conversando. Este punto es importante porque ayuda a entender tanto el poder como las actuales limitaciones de la inteligencia artificial generativa. El aprendizaje de estas máquinas depende completamente de los datos y del entrenamiento. Si reciben suficientes ejemplos, pueden imitar estructuras complejas con enorme precisión. Pero esa capacidad no implica comprensión profunda ni razonamiento humano en sentido pleno. Aún así, los resultados pueden parecer asombrosamente humanos. Esto ocurre porque gran parte de la comunicación humana también se basa en patrones. El lenguaje tiene estructuras repetitivas. Las imágenes siguen ciertas reglas visuales. La música responde a combinaciones reconocibles de ritmo y armonía. Las inteligencias artificiales aprenden precisamente esas regularidades. El proceso de entrenamiento de un modelo generativo puede compararse con el aprendizaje de un músico que escucha miles de canciones. Después de absorber suficientes ejemplos, comienza a reconocer estilos, estructuras y secuencias frecuentes. Aunque no entienda necesariamente el significado emocional de cada pieza, puede reproducir patrones que suenan coherentes. Las máquinas hacen algo similar, pero a una escala gigantesca. Un modelo moderno de inteligencia artificial puede analizar cantidades de información imposibles de procesar para un ser humano. Millones de libros, imágenes, artículos, conversaciones y grabaciones son convertidos en representaciones matemáticas dentro de la red neuronal. En este punto, la máquina comienza a desarrollar algo parecido a una intuición estadística. No porque piense como una persona, sino porque ha aprendido relaciones tan complejas que puede anticipar qué elementos tienen mayor probabilidad de aparecer juntos. Por ejemplo, si un sistema recibe la frase "la tormenta oscureció él", probablemente completará con palabras como cielo o horizonte. No porque comprenda físicamente una tormenta, sino porque ha observado innumerables ejemplos donde esas asociaciones aparecen. Esta capacidad predictiva es la base de la inteligencia artificial generativa. Cuando una IA escribe un texto, genera una imagen o compone música, lo que realmente hace es predecir cuál debería ser el siguiente elemento más coherente según los patrones aprendidos. Cada palabra, píxel o sonido es el resultado de una cadena de probabilidades. Sin embargo, este mecanismo también explica algunos de sus problemas. Las inteligencias artificiales pueden equivocarse porque no poseen una comprensión real del mundo. A veces producen información falsa, contradictoria o completamente inventada. Estos errores no surgen de mala intención, sino de limitaciones inherentes al sistema. La máquina busca coherencia estadística, no verdad absoluta. Por eso, el aprendizaje humano y el aprendizaje artificial son profundamente distintos. Los seres humanos combinan experiencia, contexto, emociones, intuición y razonamiento abstracto. Las máquinas trabajan principalmente con correlaciones matemáticas. Aún así, el impacto práctico de esta tecnología es enorme. Las redes neuronales y el aprendizaje profundo han transformado múltiples industrias. En medicina ayudan a detectar enfermedades en imágenes médicas. En traducción permiten comunicación instantánea entre idiomas.
En diseño generan prototipos visuales. En programación asisten a desarrolladores escribiendo código automáticamente. Y quizás el cambio más visible ocurre en la creatividad. Por primera vez en la historia, las máquinas pueden colaborar en tareas que antes parecían exclusivamente humanas. Pueden sugerir ideas, generar borradores, crear ilustraciones y producir contenidos complejos en segundos. Esto no significa necesariamente que la creatividad humana desaparezca. Más bien implica que la creatividad comienza a compartirse con herramientas capaces de amplificarla. En este nuevo escenario, la relación entre humano y máquina cambia profundamente. La inteligencia artificial ya no es solo un instrumento pasivo, sino un sistema interactivo que participa en el proceso creativo. El usuario deja de ser únicamente ejecutor y se convierte en director, editor y guía. Sin embargo, detrás de toda esta aparente sofisticación sigue existiendo una realidad fundamental: las máquinas aprenden observando enormes cantidades de producción humana. Cada texto generado, cada imagen creada y cada melodía sintetizada son posibles gracias a millones de ejemplos producidos previamente por personas reales. La inteligencia artificial aprende del archivo colectivo de la humanidad. Por eso, aunque las máquinas puedan generar contenido novedoso, su creatividad sigue dependiendo profundamente de la creatividad humana original. En última instancia, aprender a crear no convierte a la máquina en humana. Lo que hace es transformar nuestra relación con la tecnología. Pasamos de construir herramientas que ejecutaban órdenes a construir sistemas que identifican patrones, generan respuestas y colaboran en procesos intelectuales. Ese cambio redefine no solo la informática, sino también nuestra idea de inteligencia. Porque, por primera vez, vivimos en un mundo donde una máquina puede producir algo que parece imaginación. Y aunque detrás de ese resultado existan matemáticas, datos y probabilidades, el efecto sigue resultando fascinante: algoritmos que aprenden a construir palabras, imágenes y sonidos como si hubieran descubierto una forma artificial de creatividad. El verdadero desafío ya no es preguntarse si las máquinas pueden aprender, sino comprender qué significa para nosotros convivir con sistemas capaces de hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que esta explicación te haya ayudado a comprender mejor cómo aprenden las inteligencias artificiales generativas y por qué esta tecnología está transformando el mundo que nos rodea. Si te gustó el contenido, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal, activar las notificaciones y apoyar nuestro trabajo con un me gusta. También nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios, preguntas o reflexiones debajo del video. Y no te vayas todavía, a continuación encontrarás otros videos recomendados que profundizan en inteligencia artificial, aprendizaje automático, robótica y las tecnologías que están definiendo el futuro. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video.